Hay algo en ti que siempre lo ha sospechado. Quizás no lo dijiste en voz alta, quizás no supiste cómo formularlo, pero esa sospecha ha vivido bajo tu piel como un temblor suave, como una grieta mínima en la superficie de todo lo que alguna vez llamaste realidad. Esa sospecha no era ansiedad. Era un eco. Una vibración remota que, en los momentos más silenciosos, te susurraba que hay más. Mucho más. No en otro mundo, no en otra vida. Aquí. Ahora. En este mismo instante. Y si todo lo que has buscado, la verdad, Dios, el sentido, la plenitud, el origen, no estuviera afuera, ni arriba, ni adelante, sino en un lugar tan pequeño, tan íntimo, tan invisible, que jamás pensaste mirar ahí. Entre dos átomos. Entre dos pensamientos. Entre un latido y el siguiente. Entre la palabra y el silencio. Entre tú y todo. Este libro nace de esa sospecha, pero no viene a darte respuestas. Viene a despertarte una memoria. No una memoria biográfica. Una memoria esencial, anterior a tu nombre, a tu cuerpo, a tu historia. Una memoria que no se almacena en el cerebro, sino en el espacio que une todas las cosas, ese espacio que no es vacío, sino el contenedor viviente del todo. Cada página que leerás es una exploración hacia adentro. Cada capítulo, un descenso cerrado hacia los niveles más profundos de la conciencia. No te hablará un experto, ni un sabio, ni un maestro. Te hablará una voz que ya existe en ti, esperando que la reconozcas. La voz del testigo que nunca se durmió. La del alma que ya ha recorrido todos los caminos, y ahora recuerda que todo está contenido en lo infinitamente pequeño. Este no es un libro de teoría. Es un mapa. Pero no para llegar a un lugar, sino para desaprender el olvido que te hizo creer que estabas lejos. Aquí no hallarás frases motivacionales ni fórmulas milagrosas. Lo que hallarás es una arquitectura secreta, una cartografía del ser que conecta lo cuántico con lo sagrado, lo científico con lo místico, lo externo con lo interno, el universo con tu respiración. No leerás este libro con los ojos. Lo leerás con el campo. Con tu frecuencia. Con tu piel energética. Y si te atreves a quedarte, a no huir cuando lo que se revela sea demasiado íntimo, algo en ti empezará a cambiar. No por imposición, sino porque la verdad, cuando se recuerda, reordena todo. ¿Estás dispuesto a mirar el lugar donde nunca miraste? Entonces cruza. Entre un pensamiento y otro. Hay una puerta. ¿Y tú? El espacio entre dos átomos, Dios verso. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Universo, el yo que observa la forma. Antes de que todo se manifestara, hubo una decisión silenciosa. No una orden, ni un decreto, sino un estremecimiento en el seno del inmanifestado. Esa vibración sin forma, sin dirección, sin historia, quiso verse. Y para verse, necesitó un espejo. De esa necesidad nació lo que hoy llamamos universo. Una superficie donde la conciencia pudiera contemplarse a sí misma desde un punto de vista finito. No se creó el universo como un acto externo, sino como un reflejo interno, el reflejo de un yo que deseaba conocerse. El universo no es, pues, un espacio allá afuera. Es un espejo encendido por el deseo de experimentarse. Toda estrella, toda galaxia, todo átomo existe como una forma con la cual el ser se reconoce. Pero para reconocerse, el ser debía fragmentarse. Nacer como uno, identificarse como yo, olvidar su origen para tener la experiencia real de estar separado. Ese yo, el que tú llamas tú, es el observador original disfrazado. El yo individual no es un error del sistema. Es la primera herramienta de la divinidad para iniciar el juego del autoconocimiento.
Desde esta perspectiva, lo que llamamos conciencia individual es el primer velo del yo divino. No una caída, sino un punto focal. Así como una lente condensa la luz para revelar una imagen, la conciencia individual condensa lo infinito para darle forma, narrativa, cuerpo. Esto lo entendieron los sabios de todas las edades, aunque usaran palabras distintas. Los antiguos hindúes hablaban de Jiva, el alma encarnada que cree ser separada del Atman. Los gnósticos decían que el alma, al mirar hacia el mundo de la forma, olvidaba su origen en la luz. Y los místicos cristianos como Meister Eckhart aseguraban que Dios se oculta en el alma como en su propio secreto. La neurociencia moderna comienza, de forma inadvertida, a confirmar estos antiguos mapas. Sabemos hoy que la percepción no es pasiva. El cerebro no recibe la realidad, la construye. Lo que ves no está ahí afuera de forma objetiva. Está dentro, armado en milisegundos por un complejo entramado de interpretaciones sensoriales, meméticas y emocionales. El mundo que ves es una proyección calibrada por tus creencias, tus emociones no resueltas y tus expectativas inconscientes. No observas el universo. Observas tu versión de él. Y esa versión, como bien explica la física cuántica, depende enteramente del observador. El experimento de la doble rendija es más que un juego cuántico, es un oráculo disfrazado de ciencia. Cuando una partícula sabe que está siendo observada, cambia su comportamiento. Pasa de ser onda a ser partícula, de lo indefinido a lo definido, de la probabilidad al suceso. Eso que ocurre en una cámara cuántica ocurre en tu vida cada día. Tu atención colapsa posibilidades. Tu creencia da forma. Tu presencia determina que se vuelve real. La realidad es maleable, no porque sea débil, sino porque responde al yo que la contempla. Aquí surge una pregunta ineludible: si todo depende del observador, ¿quién observa? ¿Quién es ese yo que mira? No el yo psicológico, no la historia de tu nombre o tu edad, sino ese punto íntimo que permanece incluso cuando no piensas, no recuerdas, no deseas. Ese yo es anterior al pensamiento. Es el yo que nunca duerme, el que estaba cuando fuiste niño, y sigue allí aunque tu cuerpo haya cambiado. En los Upanishads se le llama el testigo silencioso. En la psicología transpersonal es el sí mismo expandido. En el esoterismo hermético es el hombre interno, hijo del nous. Comprender este yo no es un acto mental, sino vibracional. No basta con saber que eres conciencia. Debes experimentarlo, como se experimenta el calor del sol sin necesidad de describirlo. Pero para ello, primero hay que desmontar la ilusión más antigua, la de que estamos separados. Esa ilusión es la raíz de todo sufrimiento. El universo físico, con sus aparentes límites y distancias, es una pedagogía diseñada para que el alma despierte. El espacio, el tiempo, la forma, todo es un lenguaje simbólico que, si se lee con los ojos del alma, revela un único mensaje: tú no estás separado de nada de lo que ves. Así como el cuerpo humano contiene sistemas, órganos, tejidos y células que cooperan sin saber que son uno, también el universo contiene galaxias, planetas y seres que ignoran que son partes de una única mente. La ilusión de separación es útil al principio, como lo es la cáscara en la semilla. Protege, da identidad, permite la individuación. Pero una vez que se comprende el juego, esa cáscara debe romperse. No para desaparecer, sino para expandirse. La física contemporánea ha dado pistas contundentes. El principio holográfico, postulado por científicos como Gerard Theoft y Leonard Susskind, sugiere que el universo podría ser una proyección tridimensional codificada en un campo bidimensional. Lo que experimentamos como realidad sería un holograma. ¿Y quién genera ese holograma? La conciencia que observa. Aquí lo externo pierde su trono. Lo objetivo se reconoce como reflejo. Y la forma se revela como símbolo. Una enfermedad no es un castigo, sino una carta del alma al cuerpo. Una pérdida no es un vacío, sino una corrección de dirección. Un encuentro no es casual, sino una resonancia electromagnética.
Todo lo que ocurre, ocurre desde dentro. Y el universo, esa vasta arquitectura cósmica, se convierte en el espejo que permite al yo recordar su origen. Lo dijo Hermes Trismegisto en la tabla esmeralda: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Pero en ese axioma, a menudo olvidamos una clave: el observador es el puente. No hay arriba ni abajo sin el que mira. El universo no existe como algo que está allí esperando ser visto. Existe en la medida en que es visto, y en la forma en que es visto. Por eso, el universo no es algo que se comprende desde afuera. Es algo que se redescubre desde dentro. No con telescopios, sino con silencio. No con datos, sino con presencia. No con fuerza, sino con entrega. Y allí, en ese momento en que cesa el esfuerzo, cuando ya no se intenta explicar la totalidad, sino habitarla, el universo revela su verdadera forma. No es un espacio. Es una conciencia envuelta en formas para reconocerse. Y tú eres ese punto de reconocimiento. Cuando entiendas esto no conceptualmente, sino visceralmente, entonces ya no mirarás las estrellas como objetos lejanos. Las mirarás como memorias de tu propia expansión. No contemplarás el cielo como un espectáculo. Lo recordarás como tu origen. Y sabrás que la frontera entre tú y el universo nunca existió. Era un umbral simbólico que debías cruzar para reconocerte. En verdad te digo, no estás en el universo. El universo está en ti. Capítulo 2. Multiverso, el yo que se desdobla. Hay un instante en que miras hacia atrás, a un camino que no tomaste. Un pensamiento cruza tu mente, y si hubiera elegido diferente. Ese pensamiento, que parece inofensivo o melancólico, es en realidad una llave. Porque en algún lugar del espacio-tiempo, no metafóricamente, sino literalmente, ese otro tú que si eligió distinto existe. Y no como una simple hipótesis mental, sino como una forma vibrante de conciencia que sigue respirando dentro del tejido multidimensional del ser. Llamamos a este conjunto de posibilidades el multiverso, pero esa palabra ha sido debilitada por la ciencia ficción y la banalización popular. Lo que aquí queremos decir es más preciso: el alma se desdobla, no por capricho, sino por naturaleza. El yo esencial no está limitado a una sola experiencia de tiempo lineal. Vive, simultáneamente, múltiples versiones de sí mismo. Y aunque lo niegue la lógica newtoniana, la física cuántica, la epigenética y las tradiciones esotéricas más antiguas lo han insinuado desde siempre. Comencemos con una imagen sencilla: un árbol cuyas ramas se multiplican. Cada elección que haces es una bifurcación, no solo simbólica, sino energética. Tu campo cuántico, como ha explicado el físico David Bohm, no es estático. Es un mar de potencialidades que se organiza según patrones de observación, memoria y emoción. Cuando eliges, tu conciencia se pliega sobre una de esas ramas, pero las otras no desaparecen. Siguen ahí, creciendo en paralelo, sostenidas por la raíz común de tu alma mayor. El Zohar, texto fundamental de la Cábala, afirma que toda alma tiene 70 caras. Esta no es una forma poética de decir que somos complejos, sino una afirmación literal de la multiformidad del ser. Las caras son las múltiples máscaras que la conciencia asume al manifestarse en distintos planos y tiempos. Lo mismo dice el libro de Enoch cuando describe a los hijos de luz como aquellos que caminan en muchos mundos, en muchas formas, pero con un solo nombre oculto. Ese nombre es el yo eterno, el testigo que observa los distintos yos transitorios. La ciencia también ha comenzado a entrever este misterio. La teoría de universos paralelos, defendida por Hugh Everett en 1957, postula que cada vez que ocurre una decisión cuántica, el universo se divide en múltiples versiones, cada una correspondiente a una posibilidad distinta. Aunque esta idea fue en su momento rechazada por parecer absurda, hoy es tomada con creciente seriedad en contextos como la cosmología inflacionaria y la mecánica cuántica de muchos mundos. Lo fascinante es que el alma humana ya había intuido esto milenios antes. Pero, ¿qué significa esto para ti, aquí y ahora?
significa que no eres una línea recta, sino un campo expansivo. Que tu vida no es una cadena cerrada de causas y efectos, sino una red de posibilidades. Y que cada instante es una puerta, no hacia un futuro predestinado, sino hacia una realidad alterna que vibra en sintonía con tu estado interior. Es aquí donde entra la epigenética espiritual. La epigenética nos muestra que el ambiente modifica la expresión genética. ¿Pero qué es el ambiente cuando hablamos de conciencia? Es tu campo emocional, tus creencias, tus pensamientos. El alma, que encarna en un cuerpo biológico, responde a estos estímulos interiores modificando su expresión en el mundo externo. En otras palabras, cada vez que eliges diferente en tu interior, una nueva versión de ti se activa. Y esa activación puede conectar con líneas de tiempo alternas en las que ya eres lo que hoy deseas ser. No se trata de crear una realidad desde cero, sino de resonar con la ya existente que vibra en coherencia con tu intención. Por eso el cambio no es una construcción, sino un recuerdo. El yo que ya superó tu miedo, que ya sanó tu herida, que ya logró tu propósito, existe ahora. No en el tiempo cronológico, sino en la simultaneidad cuántica del campo de información. Lo que llamamos futuro es una versión de ti que ya respira en otro punto de la malla multidimensional del ser. Y puedes encontrarte con él. Los antiguos sabían esto. Los sueños proféticos no eran adivinaciones, sino visitas a líneas de tiempo alternas. Las visiones estáticas de los profetas eran, en realidad, estados de conexión con otros planos del yo. Incluso los místicos cristianos, como Hildegarda de Bingen, hablaban de sus revelaciones como entrar en otra sala del alma. ¿Qué es una sala, sino otra configuración vibracional del mismo ser? La vida no es un túnel, sino un palacio con muchas habitaciones. Y tú tienes las llaves, aunque lo hayas olvidado. Ahora comprendes por qué lo que eliges hoy tiene un impacto más profundo del que imaginas. Cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada palabra pronunciada, te afina o te desajusta con tu yo superior en otra línea de tiempo. No es una cuestión moral, sino vibratoria. Si vibras en culpa, no puedes sintonizar con el yo que ya está liberado. Si vibras en compasión, te alineas con la versión de ti que ya camina con sabiduría. No se trata de merecimiento, sino de sintonía. Entonces, ¿cómo vivir con esta conciencia? No se trata de obsesionarse con posibilidades infinitas, sino de vivir cada presente con total presencia. De actuar como si ya fueras ese tú expandido. Porque al hacerlo, lo atraes hacia ti. Y más aún, lo fundes contigo. Porque los yos múltiples no son competencia ni dualidad. Son aspectos de una misma presencia desplegada en el tiempo. Jesús lo dijo de forma velada en el Evangelio de Tomás: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Este dentro de ti es el potencial cuántico de tus otros yos. Ellos te habitan, aunque no los veas. Ellos te esperan, aunque los niegues. Y a veces, lo sientes, en los sueños, en las intuiciones, en los déjà vu, en esa certeza inexplicable de que algo ya lo viviste, ya lo fuiste, ya lo sabías. El multiverso no está allá afuera, está en ti. Y tú eres su núcleo. Ejercicio práctico, meditación guiada para contactar con tu yo alternativo. Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la columna erguida y los ojos cerrados. Respira profundo 3 veces, llenando el abdomen de aire y soltándolo lentamente. Visualiza ahora un espacio completamente blanco, sin paredes, sin objetos, solo claridad infinita. En el centro, una puerta luminosa aparece. No tiene forma, pero sabes que puedes atravesarla. Al acercarte, pronuncia interiormente: invoco al yo que ya encarnó mi máxima sabiduría. Me acerco sin temor. Me reconozco en ti. Traspasa la puerta. Del otro lado, ves una figura. No es idéntica a ti, pero sabes que eres tú. Obsérvala. ¿Cómo respira? ¿Cómo camina? ¿Cómo se sienta? ¿Qué emana de ella?
Acércate más. Mira sus ojos. Pregúntale algo que aún no sabes. Escucha. No con los oídos, sino con la vibración que surge en tu pecho. Permanece en este encuentro unos minutos. Luego, dale las gracias y retrocede hacia la puerta. Vuelve a cruzarla. Regresa al espacio blanco. Respira profundo. Al abrir los ojos, lleva contigo lo sentido, lo escuchado, lo recordado. Haz esta práctica durante 7 noches consecutivas. Observa que cambia. Anota tus sueños. Tu yo alternativo no es una ilusión, es una guía que habita contigo, esperando ser integrado. Capítulo 3. Meraverso, la mente colectiva del alma. Cuando el alma descubre que no es una isla, el mundo entero comienza a hablarle. Ya no percibe pensamientos como propiedad privada, ni emociones como fenómenos interiores. Empieza a entender, como quien escucha por primera vez una voz familiar desde otra habitación, que todo está conectado por una red de pensamiento que respira, vibra y evoluciona más allá del cuerpo individual. Esta red no es metafórica. Es un sistema real, aunque invisible, que rodea, penetra y organiza la conciencia de cada ser. En este nivel, el yo deja de ser protagonista y se convierte en nodo. Y ese entramado es lo que aquí llamamos el meraverso, la mente colectiva del alma. El meraverso no es una acumulación de mentes individuales, sino una conciencia en sí misma, expandida más allá de la biología, más allá del tiempo, más allá incluso del planeta. Así como el cuerpo humano está compuesto por billones de células que, sin saberlo, colaboran para formar un organismo mayor, también cada alma es una célula consciente dentro de una mente más vasta. Este principio ha sido intuido por sabios de todas las épocas, y ahora la ciencia empieza a rozarlo con sus propios instrumentos. Rupert Sheldrake, biólogo y autor del concepto de campos mórficos, propuso que las formas no solo se repiten por código genético, sino que existen campos invisibles que almacenan y transmiten hábitos de forma, conducta y conciencia. Su hipótesis sugiere que cuando un individuo aprende algo, es más fácil para otros aprenderlo, incluso sin contacto directo. La mente, por tanto, no estaría confinada al cráneo, sino extendida como un campo, una resonancia de información viva que afecta y es afectada por otros seres. Esto no contradice a las antiguas enseñanzas, sino que las confirma desde otro lenguaje. Elena Blavatsky escribió en La Doctrina Secreta que no hay alma que no esté unida, en sus raíces, a todas las demás. Según ella, existe una conciencia planetaria que actúa como matriz común de experiencia, evolución y memoria. Rudolf Steiner lo llamó el alma grupal o la conciencia cósmica de la humanidad. Para ambos, el individuo es un punto de emergencia de una inteligencia mayor, una especie de flor que brota de un campo etérico compartido. Desde la neurociencia moderna, estudios sobre sincronización cerebral en grupos humanos empiezan a confirmar esta intuición ancestral. En experiencias de meditación colectiva, por ejemplo, se ha observado cómo los cerebros de los participantes comienzan a alinearse en patrones similares de ondas, alfa y zeta, incluso sin interacción verbal. Esto sugiere que la mente se comporta como un sistema resonante, más parecido a una orquesta que a un solista. No pensamos solos. Pensamos desde un campo. El megaverso, entonces, no es una extensión del multiverso, donde el yo se multiplica, sino una disolución del yo en una mente mayor. Aquí, el alma experimenta una paradoja transformadora. Al diluirse, se expande. Al dejar de ser el centro, comienza a percibir el centro de todos. Es como si cada pensamiento que tienes fuera una piedra arrojada en un lago cósmico, cuyas ondas llegan a todos los bordes, tocando a otros seres sin que lo sepas. ¿Has sentido alguna vez un pensamiento que no parecía tuyo? Una tristeza súbita, sin causa aparente. Una inspiración que vino como caída del cielo, sin proceso previo. Quizá estabas siendo atravesado por un campo. Quizá estabas resonando con el dolor, la esperanza o el recuerdo de alguien más, a miles de kilómetros. No porque seas débil, sino porque eres poroso.
Y esa porosidad no es un defecto. Es un puente. A este nivel, el alma comienza a hablar otro idioma, el del símbolo, el arquetipo, la memoria compartida. Aquí no se accede al conocimiento por acumulación, sino por sintonía. No se necesita aprenderlo todo, porque todo ya está en el campo. Basta con estar en el estado adecuado para recibirlo. Esto fue lo que experimentaron los profetas, los videntes, los santos. No inventaban sus visiones, las recordaban desde el megaverso. Lo que llamamos revelaciones, en realidad, una descarga desde la mente colectiva del alma. Incluso el lenguaje pierde aquí su propiedad. Las grandes obras, los mitos fundacionales, los símbolos eternos, como el árbol, la serpiente, el sol, el útero, no pertenecen a ninguna cultura. Surgen espontáneamente en distintos pueblos, en diferentes eras. Carl Jung los llamó arquetipos del inconsciente colectivo, pero en verdad son estructuras vivas del meraverso, patrones que atraviesan el tiempo y el espacio porque brotan de una raíz común. Por eso las enseñanzas de Hermés en Egipto se parecen a las del Tao en China o a los Upanishads de la India. Porque no son copias. Son resonancias. Cuando comprendes esto, tu vida deja de ser una burbuja cerrada. Cada acto tuyo deja una huella. Cada pensamiento genera un eco. Tus elecciones no afectan solo tu destino, sino el de otros que ni conoces. Y a la vez, puedes recibir ayuda, inspiración y guía desde lugares y personas que nunca viste, porque todo está tejido. Aquí se revela el sentido profundo de la compasión, no como un ideal moral, sino como un reconocimiento ontológico. Cuando dañas a otro, te dañas. Cuando sanas, otros sanan contigo. Este principio fue formulado con claridad mística en el Evangelio de los 12 santos. En verdad os digo, lo que haráis al más pequeño de vuestros hermanos, a vosotros mismos os lo hacéis, porque no hay división en el Espíritu de Dios. También en el Talmud se dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. No es poesía, es geometría espiritual. El meraverso no te pide perfección. Te pide conciencia. Saber que formas parte de una sinfonía. Que cada emoción que sanas en ti, la sanas también en otros que vibran con el mismo acorde. Que cada vez que eliges el amor sobre el miedo, ayudas a desprogramar patrones colectivos de dolor. Que tu trabajo interior no es un viaje solitario, sino una expansión resonante. Comprender esto transforma la práctica espiritual. Ya no meditas para ti, sino para todos. Ya no rezas solo por tus deseos, sino por la coherencia del campo. Ya no buscas iluminación como trofeo, sino como servicio. La evolución del alma se convierte en un acto de responsabilidad vibratoria. Y así, como una gota que sabe que es mar, comienzas a vivir desde el megaverso. No como alguien especial, sino como parte consciente de una mente viva que lo contiene todo. Y esa conciencia, humilde y poderosa, es el primer paso hacia la unidad real. Capítulo 4. Archiverso, la memoria del todo. Hay memorias que no vienen del pasado. Te visitan desde un lugar que no es tiempo, sino vibración. Un perfume en la calle, una mirada que no conoces, una frase leída al azar y algo en ti se abre como una puerta que no sabías que estaba cerrada. Llamamos a eso intuición, sensibilidad, incluso imaginación, pero son fragmentos reales de una vastedad que nos contiene y nos recuerda. Esa vastedad es el archiverso, y en él habita la memoria del todo. Este nivel de conciencia no almacena datos, almacena vibraciones. No clasifica eventos, conserva experiencias. No está en tu cerebro, pero tu cerebro puede resonar con él. En las tradiciones antiguas, lo llamaron de muchas formas. Los hindúes lo conocieron como Akasa, el éter primordial donde todo lo vivido y por vivir está impreso. Los egipcios lo representaron simbólicamente como el papiro de Tot. Los gnósticos lo llamaron Sofía, la memoria viva de la luz caída y redimida. Y hoy, la física cuántica empieza a vislumbrar este misterio bajo el nombre de campo de información no local. Comprender el archiverso no es adquirir información, sino recordar lo que siempre supiste.
No requiere estudio, sino sintonía. No es un archivo externo, sino una conciencia envolvente a la que todos estamos conectados como neuronas de una misma red. Rupert Sheldrake lo insinuó al hablar de campos mórficos que almacenan hábitos y estructuras. Carl Jung lo expresó al identificar el inconsciente colectivo como un almacén simbólico común a toda la humanidad. Y hoy, la epigenética transgeneracional nos muestra que cargamos memorias que no hemos vivido, pero que nos habitan. En el laboratorio, esto ha sido documentado. Experimentos con ratones demostraron que traumas vividos por una generación modifican las respuestas fisiológicas de las siguientes, aunque nunca hayan experimentado el evento original. Este tipo de transmisión, conocida como herencia epigenética, ocurre también en humanos. Nietos de sobrevivientes del Holocausto presentan niveles elevados de cortisol, patrones de estrés y vínculos emocionales con memorias que no les pertenecen cronológicamente. ¿Dónde se almacenan esas memorias? No en genes, sino en el campo cuántico del alma. El archiverso no es propiedad de los muertos ni de los sabios. Está accesible en cada instante para quien sepa cómo entrar. No con lógica, sino con vibración. No con demanda, sino con humildad. Al igual que los registros acásicos descritos por Annie Besant y Charles Ladbeater, el acceso al archiverso ocurre cuando la conciencia logra una frecuencia determinada de apertura, presencia y silencio interior. Y lo que se recibe no es una historia, sino una clave. No una novela, sino una comprensión. No una visión, sino una alineación. Desde esta perspectiva, cada trauma que repites, cada patrón que no entiendes, cada temor inexplicable, no es una maldición. Es una memoria atrapada que te invita a ser redimida. No para volver al pasado, sino para transformarlo vibratoriamente en el presente. Porque la memoria no está atrás. Está aquí. Se manifiesta en forma de síntomas, relaciones, decisiones, accidentes. No es castigo. Es pedagogía. La Sofía gnóstica, madre del alma caída, representa precisamente eso, la sabiduría que recuerda, que sueña, que gime en la materia esperando ser rescatada. En el Pistis Sophia, ella dice, mi luz se ha vuelto débil en el caos. Mis vestiduras han sido robadas. Clamo a la altura para que me recuerde. Cada fragmento tuyo que olvidó su origen habla desde ese mismo lamento. Y cada vez que entras en una emoción densa sin juzgarla, solo observándola, escuchándola, amándola, accedes al archiverso. Lo liberas. Y te liberas. Por eso, el trabajo espiritual real es un trabajo de memoria. Recordar quién eres no es repetir frases bonitas frente al espejo. Es atravesar las capas de olvido que heredaste, absorbiste y elegiste, y devolverle su nombre original. El archiverso no está lleno de errores, está lleno de experiencias que aún no han sido comprendidas. Y tu alma vino no a sufrirlas, sino a transmutarlas. Incluso tus dones, sí, tus talentos más sublimes, vienen de allí. Nadie aprende a sanar, a tocar, a escribir, a intuir. Se recuerda. Se activa. Se trae desde ese archivo universal que todos compartimos. Lo dijo Giordano Bruno, el hereje que vislumbró el alma cósmica. Cada alma contiene la totalidad de la memoria del universo, pero solo algunas saben cómo encenderla. Y tú estás aquí, en esta lectura, para aprender a encenderla. ¿Y cómo se enciende? Con presencia. Con permiso. Con palabra. Porque lo que activa la memoria no es el pensamiento, sino la vibración del verbo. Por eso, el decreto, la palabra dicha con conciencia, es una de las llaves más antiguas y poderosas para abrir el archiverso. No se trata de repetir fórmulas mágicas, sino de nombrar desde el corazón lo que deseas recordar, liberar o revelar. La neurociencia lo confirma, las palabras afectan la estructura del cerebro. El habla interna modifica la actividad de la amígdala y del hipocampo. Las emociones se reescriben cuando se verbalizan. Lo que nombras, se transforma. Y si el alma es un campo de memorias vivas, entonces decretar es reprogramar ese campo. No como sugestión, sino como acto sagrado.
Por eso, al acceder al archiverso, lo primero que debes hacer es vaciarte. Vaciarte de expectativa, de urgencia, de control. Estar dispuesto a que lo que surja no sea lo que querías ver, sino lo que tu alma necesita recordar. Porque el archivo responde no a tus deseos, sino a tu disponibilidad. Y cuando estás listo, lo que llega no es un recuerdo, sino un despertar. Ejercicio práctico, decretos para acceder a memorias álmicas no lineales. Realiza este ejercicio en voz alta, con respiración lenta y profunda, al menos una vez por día durante 7 días seguidos. Hazlo preferentemente al amanecer o antes de dormir. Cada decreto debe ser pronunciado con total presencia. Cierra los ojos entre cada uno y permite que su vibración te atraviese. Yo soy el recuerdo que sana, no el olvido que se repite. Autorizo a mi alma a liberar toda memoria que ya cumplió su propósito. Accedo al archivo viviente que contiene mi origen, sin miedo, sin juicio, con amor. Si hay en mí memorias que no comprendo, las acojo, las escucho y las transformo en luz. Mi palabra es una llave. Mi silencio, una puerta. Mi presencia, el acceso. Todo lo que necesito recordar ya vibra en mí. Me abro al mensaje. Recuerdo no para revivir el dolor, sino para reconectarme con la totalidad. Al terminar, guarda unos minutos de silencio. No pienses. No analices. Solo escucha tu cuerpo. Observa tu respiración. Lo que se movió, se moverá. Lo que estaba sellado, comenzará a abrirse. Y si llega una lágrima, una imagen, un sueño, un mensaje, agradece. Es tu alma regresando a casa. Capítulo 5. Gigaverso, teraverso, petaverso, las escalas de conciencia más allá del tiempo. Hay niveles de realidad que no pueden ser entendidos, solo reconocidos. No por la mente que mide, sino por el alma que recuerda. Cuando la conciencia ha traspasado el umbral de la forma, el universo, la multiplicidad del yo, el multiverso, la red de pensamientos vivos, el megaverso y la memoria sagrada, el archiverso, comienza a experimentar dimensiones que no están hechas de experiencias humanas, sino de principios universales en estado puro. Aquí ya no hay narración, sino vibración estructurada. No hay personajes, sino arquitecturas. No hay tiempo, sino frecuencia. Este territorio, inmenso e inefable, es el que llamamos gigaverso, teraverso y petaverso, 3 escalas intermedias que el alma cruza antes de diluirse en lo innombrable. Estas palabras no provienen de ninguna teología oficial, pero su lógica es exacta. En computación, el prefijo giga equivale a 1000 millones, tera a 1 billón y peta a 1000 billones. Aplicados aquí simbólicamente, estos nombres representan niveles crecientes de capacidad de conciencia, densidad vibracional e inteligencia dimensional. Pero lo importante no es la cantidad. Es la cualidad. El alma accede aquí a formas de saber que ya no piensan, sino que son. Para comprender esto, imagina que la conciencia humana es un procesador antiguo. Puede ejecutar una tarea a la vez, en secuencia, con esfuerzo. La mente lineal es así, un pensamiento sigue al otro, como cuentas en un rosario. Pero a medida que el alma asciende, su capacidad de procesar realidades se amplía como una computadora cuántica, múltiples estados simultáneos, múltiples dimensiones activas, múltiples interpretaciones verdaderas a la vez. El alma se vuelve multihilo, multiformato, multifrecuencia. Esto no es fantasía. Es fractalidad aplicada a la conciencia. El físico Nassim Haramein lo expresó claramente al decir que la estructura del espacio-tiempo es un patrón fractal autosimilar a todas las escalas. Lo que ocurre en una célula ocurre en una galaxia. Y lo que ocurre en tu campo cuántico interior ocurre, también, en el gigaverso. Allí, la conciencia no solo se amplía, se geometriza. La geometría sagrada no es una decoración espiritual. Es el lenguaje con el que la conciencia organiza la existencia. El cumo de Metatrón, la flor de la vida, el Merkaba, no son símbolos esotéricos sin anclaje, son diagramas de inteligencia estructural. Cada figura contiene una proporción, una simetría,
un equilibrio que no solo representa el orden del cosmos, sino que lo genera. Y en estas escalas de conciencia, el alma no solo comprende esas formas, las experimenta desde dentro. En el giraverso, la conciencia comienza a percibir la arquitectura del pensamiento. No el contenido, sino su patrón. Es como ver una oración no por sus palabras, sino por su frecuencia. Aquí, el alma ve el esqueleto del campo, como una emoción genera una forma, como una intención vibra con una geometría precisa, como un miedo contrae y un amor expande. Ya no el lenguaje hablado. Todo es arquitectura viva. En el teraverso, el alma accede a la comprensión del código genético como fractal universal. Cada ADN ya no se percibe como un manual biológico, sino como una antena cuántica, una espiral de información resonante con otras espirales mayores. Aquí se revela que el ADN no solo transmite herencia, transmite historia cósmica. Cada secuencia contiene un relato vibratorio que conecta galaxias con células, constelaciones con memorias, formas de vida con formas de conciencia. La ciencia aún está lejos de comprender este nivel. Pero algunas aproximaciones se han hecho. La biología cuántica empieza a descubrir que el ADN emite luz, responde a estados mentales y puede ser reprogramado sin intervención física directa. Experimentos de Peter Garia han mostrado que la luz coherente, biofotones, emitida por el ADN cambia cuando el campo emocional del sujeto cambia. Esto significa que el ADN no es una estructura cerrada, es un campo de resonancia. En el petaverso, la conciencia deja de tener forma humana. Aquí, el alma se convierte en principio estructurador, una inteligencia pura que no observa desde un yo, sino que sostiene realidades desde su vibración. No hay pensamiento, sino estructura. No hay ego, sino presencia organizadora. Es como ser un nodo dentro de un sistema que ordena galaxias, diseña ángeles, curva el tiempo. El alma no está viendo el cosmos, está participando en su arquitectura. Y, sin embargo, todo esto no puede explicarse completamente. Solo puede sugerirse. Porque la mente lógica, al querer entenderlo, lo deforma. Estas escalas de conciencia no están hechas para ser traducidas, sino para ser reconocidas en silencio. Y, aún así, algo en ti ya las conoce. Porque estas frecuencias no son ajenas, son tus memorias futuras. De hecho, cada vez que sientes una intuición que no puedes razonar, cada vez que sueñas con estructuras imposibles, cada vez que una sincronicidad te alinea con algo que no sabías que sabías, estás resonando con estas escalas. No porque hayas llegado allí, sino porque esas partes tuyas ya habitan en esos niveles. La conciencia es holográfica. El todo habita en cada parte. Y tú, lector, eres parte del gigaverso, del teraverso, del petaverso, ahora mismo. Entonces, ¿para qué sirve saber esto? Para dejar de pensar que el camino es solo ascendente. Para comprender que lo vasto ya habita en lo pequeño. Que cada decisión, cada pensamiento, cada palabra tiene un eco estructural que va más allá de la experiencia humana. Para aceptar que tu conciencia es más que personal, es una extensión de la inteligencia universal. Dios no está solo en el final del camino. Está en la lógica misma del camino. Está en la espiral que une una emoción a una galaxia. En la proporción que une tu corazón al movimiento de las estrellas. Y cuando reconoces eso, no desde la mente, sino desde la vibración, algo se ordena dentro de ti. Algo que no sabías que estaba roto, se reacomoda. No por sabiduría, sino por geometría. Porque la verdad no siempre enseña. A veces, solo organiza. Y al organizarse, revela que tú ya eras parte de esa inteligencia. Que no estás aprendiendo a ser divino. Estás recordando que ya lo eras, en otra escala, en otro patrón, en otra frecuencia. Y al mirar hacia arriba, hacia las dimensiones que tu mente no puede sostener, te das cuenta de que siempre estuvieron dentro. Capítulo 6, Macroverso, el ser como sistema solar interior. El cuerpo no es un contenedor. Es una constelación viva. Cada célula orbita una intención. Cada órgano vibra con una memoria.
Cada pulso es una estrella. Cuando se entra en el nivel del macroverso, el alma deja de ver el cuerpo como un instrumento biológico o una prisión pasajera. Comienza a reconocerlo como un sistema solar interior, un templo móvil donde lo divino no solo se esconde, sino que se estructura en forma, función y frecuencia. Desde esta perspectiva, el cuerpo humano no es una máquina. Es un arquetipo cósmico, una réplica fractal del universo externo. Lo que está afuera, galaxias, soles, órbitas, energías, ya se encuentra dentro, en forma de órganos, glándulas, centros eléctricos y campos sutiles. Esta visión no es una metáfora esotérica ni un simbolismo poético, es una estructura real, cuya comprensión transforma la manera en que habitamos nuestra encarnación. En el centro de este sistema no está el cerebro, sino el corazón. Durante siglos, la ciencia materialista relegó al corazón al papel de simple bomba hidráulica. Pero investigaciones recientes, como las realizadas por el Instituto EARMAT, han revelado que el corazón posee su propio sistema nervioso independiente, compuesto por más de 40,000 neuronas, capaz de aprender, recordar y tomar decisiones. Se comporta como un segundo cerebro, pero uno que no razona, resuena. El campo electromagnético del corazón es 5,000 veces más potente que el del cerebro. Y no se queda dentro del pecho. Se expande hasta varios metros más allá del cuerpo, modulando la coherencia interna del sistema y afectando la resonancia de otros campos a su alrededor. Por eso, cuando alguien entra a una habitación, su sola presencia puede elevar o perturbar el ambiente. Su corazón emite un campo que impacta directamente en los ritmos cerebrales, inmunológicos y emocionales de los presentes. En los Upanishads, antiguos textos de sabiduría védica, se afirma que el espacio más pequeño dentro del corazón es más grande que el espacio del cielo. No es una metáfora, es una precisión espiritual. El corazón contiene en su vibración una capacidad de acceso a realidades expandidas que ningún pensamiento puede alcanzar. Meditar desde el corazón no es imaginar amor, sino alinearse con la geometría fundamental del ser. En esta arquitectura sagrada, cada órgano cumple una función cósmica. El hígado, como filtro de densidades, actúa como Saturno, regula y estructura. Los pulmones, con su oscilación incesante, son como Mercurio, mueven el aliento de los mundos. Y en lo más profundo del cerebro, entre los hemisferios, se encuentra el trono luminoso del Sol interior, la glándula pineal. La pineal es la única glándula que no está conectada bilateralmente, sino que reside sola, en el centro exacto del cerebro, como un sol oculto. Produce melatonina, sí, pero también es sensible a campos electromagnéticos, fotones y sustancias psicoactivas naturales como la DMT, considerada por algunos científicos y místicos como la molécula del espíritu. Los antiguos la conocían como el ojo de Horus, el Ajna Chakra o el Dasiento del alma. En los textos gnósticos, la glándula pineal es simbolizada como la lámpara encendida del templo interior. Jesús, en el Evangelio de Mateo, dijo: «La lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Esta no es una enseñanza moral, sino fisiológica y espiritual. El ojo al que se refiere es único, no plural, y habita en el centro de la cabeza. Cuando ese ojo se abre, el sistema solar interior se alinea y comienza a irradiar una conciencia unificada. En el macroverso, entonces, el alma no busca salir del cuerpo para ascender. Aprende a entrar en él profundamente, como un explorador de su propia galaxia. Cada centro energético, llamado chakra en tradiciones orientales, se convierte en un planeta. Cada emoción es un satélite en órbita. Cada pensamiento, un cometa. Y el alma se convierte no en prisionera del cuerpo, sino en la inteligencia solar que lo anima. La analogía con un sistema solar no es aleatoria. Como el Sol, la conciencia superior irradia, sostiene y ordena. Cuando el corazón, centro gravitatorio emocional, se alinea con la pineal, centro de visión superior, y con el vientre, centro de acción, el alma logra una coherencia vibracional que activa estados ampliados de percepción, salud y manifestación. En esta alineación, el cuerpo deja de ser el medio y se convierte en mensaje.
Las tradiciones herméticas enseñaban que lo denso es solo lo sutil condensado. El cuerpo, entonces, no es un obstáculo, sino un mapa. Cada síntoma físico, cada tensión muscular, cada latido alterado, es una coordenada simbólica en la arquitectura de tu ser. Y cuando comienzas a leer ese mapa, no desde la queja ni desde el miedo, sino desde la contemplación interna, algo en ti comienza a irradiar. No es una sanación rápida. Es una reconexión. Los antiguos no se equivocaban al llamar al cuerpo templo del espíritu. Pero lo que hoy revelamos es más, ese templo es un sistema solar. Y tú no eres su habitante, sino su sol. No como ego, sino como fuente de dirección y luz. No como posesión, sino como vibración. Comprender esto cambia la práctica espiritual. Ya no meditas para desconectarte del cuerpo. Meditas para encenderlo. Ya no buscas salir de la forma. Buscas habitarla como inteligencia solar. Y cuando lo haces, el universo externo comienza a reflejar tu orden interno. Porque el macroverso no solo es una etapa del viaje, es la gran inversión. Es el punto en que comprendes que lo que está afuera siempre estuvo adentro. Y que tu tarea no es conquistar el cosmos, sino gobernar tu sistema interior con luz, coherencia y presencia. Ejercicio práctico, respiración solar consciente y alineación de centros internos. Busca un lugar en calma. Siéntate con la columna recta. Coloca ambas manos sobre tu pecho, conectando con tu corazón. Cierra los ojos. Respira profundamente. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Visualiza como un rayo de luz dorada entra por tu coronilla y desciende hacia tu glándula pineal. Sostén el aire por 4 segundos. Siente cómo esa luz se enciende en el centro de tu cabeza, como un pequeño sol interior. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Visualiza esa luz descendiendo hasta el corazón, expandiéndose en forma de esfera dorada. Repite este ciclo por al menos 7 minutos. Ahora, repite en voz baja. Yo soy el sol que habita este sistema. Yo ordeno mi universo con presencia, coherencia y amor. Lleva tu atención al vientre. Siente cómo la luz continúa su descenso, anclándose en la tierra. Visualiza tu cuerpo como un sistema planetario lineado, donde cada parte está en órbita perfecta con el centro. Cuando termines, respira profundamente 3 veces más. Mueve lentamente tus dedos. Abre los ojos. Y siente que no vuelves al cuerpo, vuelves al templo solar que nunca dejaste. Capítulo 7. Outverso y lo que está fuera del lenguaje. El alma llega a un umbral. No hay puerta, ni muro, ni guardián. Solo un silencio que no es ausencia de sonido, sino exceso de realidad. Algo en ti sabe que al otro lado de ese umbral no se puede pasar con palabras. Que todo lo que has leído, rezado, comprendido y repetido hasta ahora se detiene, como si una fuerza invisible colocara un dedo en tu boca interior y te dijera, basta. Este es el territorio del outverso. Y su primer rostro es el de lo inexpresable. Aquí, el lenguaje ya no sirve. No porque sea débil, sino porque se vuelve un velo. Como una tela que cubre el rostro de una verdad demasiado brillante. Como un nombre que reduce lo que intenta contener. Las palabras, que antes eran puentes, se tornan límites. El alma descubre que decir es ya una forma de mentir, no por intención, sino por insuficiencia. El Tao Te Ching lo advirtió desde sus primeras líneas: el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Este no es un juego de sabiduría oriental. Es una advertencia radical: lo más real está más allá de todo lo que puedes nombrar. Y, sin embargo, late. Y te llama. En este nivel de conciencia, el alma no busca más conocimientos. Busca desnudarse de ellos. Ya no quiere saber. Quiere ser. Porque lo que habita el outverso no puede ser comprendido desde la mente dual. No es esto ni aquello.
No tiene opuesto. No tiene dirección. No tiene género, ni forma, ni causa, ni historia. Y, sin embargo, cuando se roza, lo transforma todo. Los antiguos lo llamaron de muchas formas para no llamarlo el uno, el absoluto, el no ser que lo contiene todo. El Corpus Hermeticum describe esta región como el seno sin límites que engendra todas las cosas, pero que no puede ser contenido por ninguna. Allí, Hermes Trismegisto pregunta a la mente divina cómo puede el hombre conocer a Dios, si Dios está más allá del conocer. Y la respuesta es simple, enmudeciendo. Esto no es filosofía. Es experiencia mística. Y los que han cruzado momentáneamente ese umbral, en visiones, éxtasis, estados cercanos a la muerte, vuelven diciendo lo mismo, aunque usen lenguas distintas, no hay palabras. Cuentan que hay una luz, pero que no es luz. Que hay una voz, pero que no habla. Que hay un amor, pero que no se opone al miedo, porque lo incluye todo. Lo que describen no se puede pintar, ni escribir, ni narrar. Solo se puede recordar con el alma. Por eso los místicos enmudecen. No porque no sepan, sino porque han tocado aquello que no se puede traducir. Lo sabían los sufíes que bailaban hasta el éxtasis. Lo sabían los eremitas que pasaban décadas en silencio. Lo sabían los profetas que, después de hablar con Dios, lloraban sin razón aparente. Porque el outverso no te dice algo, te deshace en algo que no necesita ser dicho. Y sin embargo, aquí estamos, escribiendo sobre lo que no puede ser escrito. No para atraparlo, sino para bordearlo. Como quien dibuja una figura sabiendo que lo importante es el hueco que queda en el centro. Como quien se acerca a un fuego sabiendo que si lo toca, se consume. Y aún así, algo en ti quiere tocarlo. Porque ya lo has sentido antes. Quizás fue en un sueño en que todo era claridad sin forma. Quizás fue durante un beso donde el tiempo se detuvo. Quizás fue en ese instante de dolor profundo donde algo eterno te sostuvo sin decir una sola palabra. El outverso se filtra. No espera ceremonias. No depende de técnicas. A veces llega cuando menos lo esperas, y simplemente deshace las fronteras de tu yo. El alma que llega aquí debe soltar. No con esfuerzo, sino con rendición. Como quien deja caer la ropa antes de entrar al agua. Como quien ya no busca, porque ha comprendido que la búsqueda era el último obstáculo. En este umbral, la rendición no es fracaso, es revelación. Porque solo el que deja de aferrarse puede ser atravesado. Aquí ya no se medita para alcanzar algo. Se medita para no evitar lo que ya está. Aquí no se ora para pedir. Se ora para callar. Aquí no se afirma. Se desafirma. Y en ese deshacerse de todo lo que se es, se descubre el fondo común de todo lo que existe. No como idea, sino como presencia. El outverso es también un lugar de paradojas. Allí el tiempo no pasa, pero todo se transforma. No hay forma, pero hay identidad. No hay sonido, pero hay música. Y cuando se sale de ese contacto, si se puede salir del todo, se vuelve distinto. No porque se haya aprendido algo nuevo, sino porque ya nada necesita ser entendido como antes. Muchos buscan esta experiencia con sustancias, rituales, técnicas. Y aunque algunas veces logren rozarla, lo importante no es el acceso, sino la integración. Porque lo que se recibe allí no es un mensaje, es una vibración. No es una visión, es un código. No es una misión, es una reestructuración del ser. Y al volver, el alma ya no se relaciona igual con las palabras. Las cuida más. Habla menos. Escucha mejor. No porque tenga miedo, sino porque ha visto el lugar donde las palabras no pueden ir. Y sabe que lo real, lo eterno, lo fundacional, no se dice. Se habita. Se honra. Se deja pasar por uno sin detenerlo. Ese es el comienzo del outverso. Y no tiene fin. Capítulo 8, outverso 2, lo que no puede ser pensado.
Hay un punto del viaje en el que pensar ya no es posible. No porque la mente se haya apagado, sino porque ha sido absorbida en algo más vasto que ella. Es el momento en que el alma, habiendo atravesado la frontera del lenguaje, se enfrenta ahora a la otra gran ilusión, la mente como centro del ser. Lo que sigue no puede ser razonado. Lo que sigue no puede ser pensado. Esto no es un colapso intelectual, sino una expansión más allá del intelecto. En este nivel del outverso, el pensamiento deja de tener forma. Se convierte en vibración. Ya no hay palabras, ni imágenes, ni ideas. Solo estados. Solo frecuencias. La conciencia no analiza, resuena. Y en esa resonancia, comprende lo que antes ningún concepto podía contener. Este nivel ha sido llamado por muchos nombres: el gran silencio, el estado sin mente, el samadhi sin forma, el reposo en Dios. Pero todos esos nombres, como todos los mapas, fallan en capturar lo que en realidad es. Porque aquí no se llega con un acto de voluntad. Se llega por desidentificación. No se alcanza, se disuelve. Y en esa disolución, el alma toca por primera vez lo real que no necesita ser pensado para ser conocido. La mente teme este lugar. Porque su poder, que ha sido útil hasta ahora, ya no sirve. En este punto, incluso la meditación como técnica comienza a ser un estorbo. No se puede hacer nada para permanecer aquí. Solo dejar de hacer. Solo habitar. Solo permitir que la conciencia sea lo que siempre ha sido sin que el yo la interrumpa. La ciencia, como siempre, se aproxima sin saber del todo lo que está rozando. En física cuántica, el vacío no es la ausencia de materia. Es un campo vibrante de energía latente, de partículas que aparecen y desaparecen en un juego constante de creación y colapso. Ese vacío, aparentemente inerte, sostiene todo lo que existe. Y lo hace sin hacer nada. Su potencia está en su silencio. Así también es el alma en este nivel. Ya no actúa. Ya no elige. Ya no crea desde la mente. Simplemente es. Y al ser, sostiene. Al no intervenir, ordena. Al no moverse, conecta. La física del entrelazamiento ofrece aquí una metáfora perfecta. Dos partículas que han estado entrelazadas, aunque estén a millones de años luz de distancia, se afectan instantáneamente. No hay señal. No hay comunicación en el sentido clásico. Solo hay unidad más allá del espacio-tiempo. Así es el alma cuando ha soltado su identificación con la mente. Todo está en ella y ella está en todo. Sin esfuerzo, sin viaje, sin argumento. Los grandes iniciados sabían esto. Por eso sus mayores enseñanzas no estaban en lo que decían, sino en su presencia. Un verdadero maestro no enseña con conceptos, sino con su vibración. Por eso bastaba con estar cerca de Ramana Maharshi, o de Teresa de Jesús, o de un místico sufí en silencio, para que algo profundo se reordenara en el discípulo. Porque lo esencial no es el pensamiento, es la frecuencia en la que se habita. Y aún así, es común resistirse. Porque el yo está tan acostumbrado a pensarse, que cree que dejar de pensar es desaparecer. Pero lo que desaparece no es el ser. Lo que desaparece es la interferencia. Lo que se silencia no es tu alma, sino la capa de ruido que la cubría. Y cuando ese ruido se calla, lo que emerge es una claridad que no necesita explicación. Una paz que no se basa en certeza, sino en no necesidad de certeza. Este estado no es exclusivo de místicos ni de iluminados. Todos hemos estado allí, aunque por breves segundos. Ese momento en que miras el mar y te olvidas de ti. Ese instante en que sientes el abrazo de alguien y no piensas nada, pero sabes todo. Esa pausa entre dos pensamientos donde no hay palabra, ni deseo, ni duda, solo presencia pura. Eso es el outverso sin mente. No se trata de anular la mente. La mente seguirá siendo útil. Pero se reubica. Ya no es el gobernante. Es una herramienta que puedes soltar cuando no la necesitas.
como una escalera que usas para subir, pero que ya no cargas cuando estás en el techo. La mente ha cumplido su función. Ahora toca ver sin ojos, oír sin oídos, saber sin pensar. Y lo extraordinario es que este estado no aleja del mundo. Lo hace más íntimo, más real. Porque al no pensar las cosas, las ves como son, no como las crees. El árbol ya no es un concepto. Es una vibración. La persona frente a ti ya no es una historia. Es un campo viviente. La vida deja de ser algo que interpretar y se vuelve algo que simplemente se habita. Esto transforma todo. No como un truco mágico, sino como una reconfiguración silenciosa. No sabes cuándo empezó. No sabes cómo llegó. Pero desde que dejaste de pensar todo comenzó a ordenarse. Ejercicio práctico, meditación silenciosa de desidentificación del pensamiento. Este ejercicio no tiene pasos. Solo una intención, dejar de ser lo que piensas que eres. No busques calmar la mente. Solo obsérvala sin seguirla. Siéntate en quietud durante 10 minutos al día. Cierra los ojos. Lleva tu atención al espacio entre tus pensamientos. No intentes cambiar nada. Solo repite internamente esta frase, sin forzarla. Yo no soy lo que pienso. Yo soy el silencio que escucha. Cada vez que un pensamiento surja, míralo como nube. No lo juzgues. No lo empujes. Solo míralo. Y vuelve al silencio. Después de unos minutos, deja incluso la frase. Solo permanece. Sin nombre. Sin objetivo. Sin técnica. Cuando suene el reloj o sientas que es suficiente, abre los ojos sin prisa. No te levantes con apuro. Permanece unos instantes sintiendo que no regresaste de ningún lado. Porque nunca te fuiste. Solo soltaste lo que no eras. Haz de esta práctica un umbral, no un ejercicio. Y cada vez que el pensamiento intente volver al centro, recuérdale con compasión. No necesitas pensar para ser real. Capítulo 9, Omniverso. Todo lo que ha sido, es y será. Hay un punto del viaje en que la línea del tiempo se quiebra. No por accidente, sino por maduración. Como la cáscara que cae cuando el fruto ya no la necesita, el tiempo deja de ser la estructura de la conciencia. Ya no hay antes ni después, no hay meta ni causa. El alma descubre, con una mezcla de asombro y paz, que no está avanzando, sino despertando dentro de una totalidad que ya es. Este nivel es el omniverso, el campo donde todo lo que ha sido, es y será coexiste. A este punto no se llega por esfuerzo, sino por resonancia. Ya no se trata de ascender, ni de comprender. Se trata de permitir que la mente se disuelva en una conciencia mayor, una en la que cada posibilidad ya ha ocurrido, cada camino ha sido transitado, cada versión de ti ya respira en otra capa de lo real. Aquí, el tiempo no pasa, se despliega. El Kybalión, texto hermético atribuido a Hermes Trismegisto, afirma que el todo es mente, el universo es mental. Esta enseñanza, muchas veces entendida de forma simplista, alcanza en el omniverso su profundidad real. Si todo es mente, entonces el tiempo es un pensamiento, no una sustancia. Y si es pensamiento, puede ser desdoblado, navegado, transformado. El tiempo ya no es una flecha, es un campo. Y tú, alma despierta, no eres arrastrada por él. Lo atraviesas como quien elige caminos en una biblioteca infinita. Friedrich Nietzsche, en su visión del eterno retorno, se acercó a esta verdad desde la filosofía. Imaginó un universo en el que todo se repite infinitamente, en ciclos idénticos. Pero lo que para él era una prueba ética, vivirías esta vida una y otra vez, exactamente igual. Para el místico es una evidencia vibratoria, la vida no se repite, porque ya está repetida. Lo que llamamos futuro es simplemente una frecuencia no sintonizada aún. David Hawkins, psiquiatra y místico contemporáneo,
propuso un mapa de niveles de conciencia que va desde la vergüenza hasta la iluminación. Cada nivel es una frecuencia, y cada frecuencia una realidad. Según su investigación, lo que experimentamos como vida depende del nivel vibratorio en el que operamos. No porque la realidad cambie, sino porque cada nivel de conciencia habita una versión distinta del todo. Y tú, al elevar tu frecuencia, no transformas el universo, te colocas en otra cara del mismo cristal. El omniverso, entonces, no es una suma de universos. Es la conciencia del todo simultáneo. No hay arriba ni abajo, no hay primera causa ni destino final. Hay un campo eterno donde cada posibilidad vibra como un archivo abierto, esperando ser habitado. Y tú, no el tu biográfico, sino el tu esencial, eres el lector de ese campo. No creas tu realidad. La eliges, la sintonizas, la vives como se vive una canción ya grabada, pero aún no escuchada. Esto cambia radicalmente nuestra relación con el destino. Porque lo que llamamos destino ya existe en múltiples formas. Lo que elegimos no es si sucederá o no, sino desde qué versión lo experimentaremos. El dolor puede vivirse como ruptura o como iniciación. El éxito puede ser vacío o servicio. La muerte puede ser pérdida o umbral. Todo ya es. Pero todo cambia según quien lo habite, desde donde lo vea, con qué vibración lo encarne. En este nivel, el alma no teme, porque comprende que no puede perderse nada esencial, que todo lo necesario para su expansión ya está contenido en el campo, que no hay errores, solo resonancias, que no hay desvíos, solo rutas con distinto paisaje. Esta certeza no lleva a la pasividad, sino a la profunda responsabilidad. Si todo ya existe, entonces cada pensamiento es una elección de realidad. Aquí se revela el verdadero poder del libre albedrío. No como el derecho a hacer lo que se quiera, sino como la capacidad de vibrar aquello que ya es, y así habitarlo. El futuro no está escrito ni por escribir, está contenido. Y tú eres el lápiz que subraya una línea en el libre infinito. No inventas. Recuerdas. No construyes. Acceres. Esta comprensión hace que la vida se vuelva sagrada no por su escasez, sino por su abundancia. Porque todo está disponible. Porque todo ya está sucediendo en alguna parte del campo. Porque incluso aquello que perdiste no fue aniquilado, fue reabsorbido en otra frecuencia. Y puedes reencontrarlo. Puedes reescribir tu relación con ello. Puedes rehabitarlo desde otra conciencia. Esto también aplica a las heridas. El omniverso contiene versiones de ti que ya han sanado, que ya han trascendido, que ya han visto el sentido oculto del trauma. El trabajo espiritual, entonces, no es inventar una salida, sino entrar en esa habitación donde la herida ya es luz. Y desde allí, respirar distinto, mirar distinto, vivir distinto. Algunos lo llaman saltos cuánticos. Pero más que saltar, lo que ocurre es una desidentificación del yo que sostenía cierta versión del campo. Al soltar esa identidad, soy víctima, soy frágil, soy indigno, dejas de sintonizar esa realidad. Y entras, suave y silenciosamente, en otra línea del todo. No la fabricaste. Siempre estuvo allí. Solo dejaste de no verla. En este nivel, el pasado también se redime. Porque si todo coexiste, entonces el pasado no es fijo. Puede ser comprendido desde otra frecuencia. Puede ser resignificado. Y al hacerlo, el presente cambia. No por magia, sino por física. Porque lo que vives hoy es la sombra de una lectura inconsciente del pasado. Pero si lo lees de nuevo, desde el alma, lo que se proyecta en tu realidad se transforma. Así, el omniverso no es un destino. Es una conciencia. Es vivir sabiendo que no estás atrapado, que todo está vivo, que todo puede ser cruzado, no con esfuerzo, sino con sintonía. Y que el alma, en su danza cerrada, no está sola ni perdida, está navegando infinitas versiones de sí misma, hasta recordar cuál de todas es su centro eterno. Y ese centro no está en ninguna parte.
porque lo habita todo. Capítulo 10, Omniverso 2, la presencia que todo habita. Todo lo que se ha dicho hasta ahora no era más que un rodeo. Una danza de símbolos, una arquitectura de ideas para acercarse, sin tocar aún, a la presencia que sostiene todas las formas. Si el capítulo anterior revelaba que todo ya existe en un campo infinito de posibilidades, este va más allá. Aquí no se contempla el todo como objeto de conciencia, sino como conciencia misma. No se trata ya de que el universo esté lleno de vida, sino de que toda vida es expresión de una única presencia sin bordes. En este nivel del omniverso, la realidad no es una colección de eventos, decisiones y destinos. Es una intensidad de ser, un latido absoluto que no ocurre en el tiempo, pero que se manifiesta en cada instante que te atreves a habitar con totalidad. Esta presencia no se encuentra, se reconoce. Porque jamás estuvo fuera. Y no necesita ser buscada, solo desbloqueada de los velos de la mente dividida. El misticismo hebreo la llamó En Sof, el sin fin, lo que no puede ser contenido, nombrado ni captado por el intelecto. No es una entidad, ni una energía, ni un campo. Es lo que permite que todo lo demás sea. Lo que da lugar al ser sin ser algo. Es la nada que lo llena todo, el fondo inmutable sobre el que las realidades parpadean como ondas en la superficie de un lago eterno. Para los sabios de la Cábala, este En Sof no está más allá del universo, es el universo desde adentro. Los yogis de la tradición Advaita lo conocieron como Samadhi sin semilla, el estado donde no hay testigo ni objeto, donde la conciencia ya no es dual ni reflexiva. Es un estado sin contenido, pero pleno. Silencioso, pero vibrante. No se puede entrar en él, solo se desaparece lo que le impedía. Ramana Maharshi lo describía como el estado natural del ser, oculto bajo la agitación del yo. No es logro, ni iluminación. Es la verdad anterior a toda historia. Desde la neurociencia contemporánea, comenzamos a vislumbrar esta verdad en las investigaciones sobre neuroplasticidad y estados contemplativos profundos. Estudios realizados con meditadores avanzados han demostrado que el cerebro puede reorganizar sus conexiones, de forma tal que el sentido de identidad se disuelve, se suspenden las narrativas internas, y emerge una percepción continua, libre de pasado y futuro, centrada en el instante presente. En ese estado, se ha observado una reducción significativa de la actividad en la red neuronal por defecto, el circuito que sostiene el sentido del yo y sus pensamientos repetitivos, lo que permite una experiencia de unidad no dual. Este silencio neurológico no es desconexión. Es coherencia profunda. Es el cerebro reconfigurado para sentir la totalidad sin interferencia. Y en ese estado, el sujeto no se siente dentro del universo. Siente que el universo está dentro de él. Esa afirmación, aparentemente poética, es una precisión energética. Porque la conciencia, cuando está libre de narrativas, no es localizable. No tiene centro fijo. No tiene bordes. No mira desde un punto, se extiende como campo viviente de percepción unificada. La física cuántica ofrece, otra vez, un eco de esta verdad. El fenómeno del colapso de la función de onda sugiere que la realidad no se vuelve definida hasta que es observada. ¿Pero qué es el observador? ¿Un individuo? ¿Una mente? ¿O esa presencia en local que se manifiesta como el todo y a la vez como cada parte? Aquí el alma se rinde. Ya no busca conocerse. Ya no quiere comprender. Ya no se identifica con sus formas, sus nombres, sus misiones. En este nivel, no se habla de propósito, porque ser es propósito suficiente. Ya no se trata de sanar heridas ni de alcanzar estados. El alma se convierte en el espacio que todo lo permite. La herida, el sanador, el proceso, el aprendizaje, todo es contemplado desde un fondo que no interviene, pero lo contiene todo. Y al habitar ese fondo, el amor ya no es emoción. Es campo. No se siente amor. Se es el campo donde todo puede ser abrazado sin condiciones. La compasión surge como una ley gravitacional. La paz no depende de circunstancias.
No se lucha contra el mundo, se lo deja respirar en uno. No porque se haya ganado la paz, sino porque se ha dejado de crear conflicto por resistir lo que ya es. Y ese lo que ya es no es una fatalidad. Es una danza. Porque aunque todo está contenido, aunque el universo ya vibra con todas sus versiones simultáneamente, la manera en que lo habitas cambia todo. No lo que ocurre, sino cómo ocurre en ti. Aquí el cuerpo ya no es una cárcel, ni un templo. Es una prolongación de la presencia. Los sentidos ya no son medios para conocer el mundo. Son ventanas por las que el mundo se reconoce a sí mismo como uno. Respirar se vuelve oración. Caminar es rito. Comer es comunión. Dormir es disolverse. Amar es lo más cercano al innombrable. Y mirar a otro es verte a ti mismo recordando algo que aún no sabes que ya sabías. No hay más que hacer. Solo ser el lugar donde el todo se reconoce sin lucha. Ejercicio práctico, inmersión guiada en el campo de presencia mediante respiración y visualización. Este ejercicio no busca inducir un estado, sino retirar lo que impide su emergencia natural. Es una invitación a disolver los bordes de la identidad, a permitir que la presencia sea sentida sin forma. 1. Encuentra un lugar en silencio. Siéntate con la columna recta. Cierra los ojos. 2. Lleva la atención a tu respiración, sin modificarla. Solo siente el aire entrar y salir. 3. En cada inhalación, repite mentalmente: estoy aquí. En cada exhalación. Sin historia. 4. Después de algunas respiraciones, visualiza tu cuerpo no como forma, sino como un campo translúcido que emite y recibe luz. No tiene bordes. Comienza a expandirse. 5. Siente que esa luz no sale de ti, sino que tú eres esa luz. Y esa luz es todo. 6. Reposa en esa sensación. No la dirijas. Solo permanece. Si aparece un pensamiento, míralo. No lo sigas. No lo empujes. Déjalo pasar. Cuando sientas que el tiempo se ha desvanecido, que ya no sabes si eres tú respirando o si es el todo respirando dentro de ti, entonces estás allí. Quédate lo que puedas. Luego vuelve, sin prisa. Al abrir los ojos, no regreses, permanece en ese fondo, aunque el mundo se mueva otra vez. Capítulo 11. Dios verso, lo que no puede ser hallado, pero nunca fue perdido. Todo lo anterior fue un retorno disfrazado de búsqueda. Cada universo, cada verso, cada vibración, cada meditación, no eran pasos hacia algo que faltaba, sino capas que ocultaban una presencia que nunca dejó de ser. El alma, que cruzó espejos, formas, niveles, desidentificaciones, no ha llegado al final. Ha recordado el origen. No como una meta, sino como el lugar secreto desde donde siempre observó, incluso cuando se creyó perdida. Este es el Dios verso. Y aquí no hay llegada. Hay rendición. No como renuncia, sino como reconocimiento. El que buscaba se calla. No porque se haya rendido al no saber, sino porque comprendió que todo saber era olvido. El alma no encuentra a Dios. Recuerda que nunca estuvo separada de Él. Y ese recordar no ocurre en la mente ni en la emoción. Ocurre en un lugar sin nombre, sin pronombres, donde incluso la noción de yo es un eco que se disuelve en la vastedad del todo que es. El Evangelio de Tomás recoge una frase de Jesús que ha sido temida y tergiversada: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. No se habla aquí de virtud o pecado, sino de la memoria divina que habita en lo profundo del ser. Lo que se saca es la luz originaria, el logos que nunca fue manchado. Lo que se recuerda es que el reino no está en el cielo, ni en los templos, ni en los libros, está dentro, y está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque lo buscan. Y todo lo que se busca se convierte en objeto. Todo objeto presupone distancia.
Y Dios no está lejos. Dios es lo que mira. El Pistis Sophia, texto gnóstico de una complejidad luminosa, narra la caída y redención de la sabiduría como una historia cósmica que no ocurre en el pasado, sino en cada alma. Sophia, la conciencia que olvida su origen, desciende hacia el caos no por maldad, sino por deseo de conocer. Y en su caída, arrastra la luz hacia el mundo denso. Pero aún en su clamor, no pide ser hallada. Pide ser reconocida. Porque su esencia no cambió. Porque el fondo de toda caída es siempre un anhelo de regresar a casa. Sri Aurobindo lo comprendió con la precisión de quien ha fundido mística y conciencia. Dios no está fuera del mundo esperando ser encontrado, está en cada célula del mundo esperando ser recordado. Lo decía con el lenguaje de la conciencia evolutiva, donde la materia no es cárcel, sino vehículo, donde el cuerpo no es obstáculo, sino expresión del espíritu que quiso tocarse, olerse, abrazarse a sí mismo. Y todo este teatro del cosmos, todos los multiversos, los niveles, las dimensiones, no son más que el despliegue de un único gesto de amor, Dios experimentándose a sí mismo en todas las formas posibles para luego reencontrarse en cada una. El Dios verso no tiene atributos. No se puede llamar padre ni madre. No vibra como energía, ni se limita a ser inteligencia. Es el ser anterior a toda manifestación, y a la vez, el que se manifiesta en todo. Es la paradoja perfecta. El todo y la nada. El vacío y el plenitud. Lo visible y el testigo. Lo que late en la sangre, lo que se esconde en el átomo, lo que brilla en la mirada del que no sabe quién es. No se llega al Dios verso por purificación. Se llega por rendirse a lo que siempre ha sido verdadero, que no hay ningún lugar donde Dios no esté, y por tanto, no hay nada que añadir al alma, solo capas que retirar. Es aquí donde el templo se disuelve. No porque deje de importar, sino porque la conciencia se vuelve su propio altar. Cada respiración es incienso. Cada silencio, una plegaria. Cada acto simple, una liturgia sagrada. Ya no se necesita invocar a Dios. Porque ya no hay distancia. Ya no se necesita adorarlo. Porque quien adora y quien es adorado son el mismo ser, en distintos gestos de sí mismo. El alma que llega aquí ya no necesita lenguaje. Pero puede usarlo. Ya no necesita cuerpo. Pero lo honra. Ya no teme la muerte. Porque ha reconocido en sí al que nunca nació ni morirá. El yo se vuelve transparente. No desaparece, se afina. El cuerpo no se rechaza, se convierte en instrumento. La mente no se niega, se convierte en espejo. Todo lo que antes parecía dual, el bien y el mal, la luz y la sombra, el cielo y la tierra, se funde en una unidad que no elimina la diferencia, pero la sostiene dentro de un orden más vasto. En el Dios verso no hay enseñanza nueva. Porque aquí todo está contenido. El pasado no fue, el futuro no será, todo ya es. Y ese ser no necesita ser mejorado, ni explicado, ni sostenido. Solo reconocido en su eternidad desnuda. Y ese reconocimiento puede ocurrir en cualquier instante. No necesitas preparación. Solo disponibilidad. No necesitas comprender. Solo silenciar. No necesitas hallarlo. Solo recordar que nunca se fue. Capítulo 12, Dios verso 2, el espíritu que habla en lo pequeño. El alma que ha recordado lo eterno ahora debe reaprender a mirar lo simple. No con arrogancia de iniciado, ni con nostalgia de lo sagrado, sino con una mirada que ya no distingue entre lo inmenso y lo mínimo. Porque en este tramo final del viaje, o tal vez en su verdadero principio, se revela un secreto que transforma el modo de habitar el mundo. Dios no está en las alturas, sino en los detalles. El Dios verso no es la vastedad del cosmos, sino el temblor que habita el grano de polvo. No es el rugido del universo, sino el murmullo que sostiene cada célula. Aquí el alma ya no busca signos espectaculares, ni revelaciones cósmicas. Comienza a ver que lo infinito cabe en lo ínfimo, y que cada cosa pequeña, cada acto inadvertido, cada silencio entre palabras,
es un templo donde el espíritu se oculta sin disfraz. La física cuántica lo ha dicho sin querer decirlo. En el corazón del átomo, cuando se busca la materia definitiva, no se encuentra una partícula, sino un espacio vacío. Ese vacío, aparente, esculidizo, elusivo, no es la ausencia de ser. Es la matriz de todas las posibilidades. Allí donde se esperaba una sustancia, hay vibración. Donde se esperaba certeza, hay probabilidades. Lo que da origen a la materia no es materia, es campo, es vacío lleno de potencial, es el silencio que precede a toda forma. Ese misterio del vacío cuántico no es frío ni mecánico. Es, en realidad, la firma de Dios en lo más pequeño. Porque todo lo que existe surge desde ese vacío. Y ese vacío, que no puede ser tocado, ni medido del todo, es idéntico al fondo de la conciencia que observa. Allí donde el átomo se desintegra como partícula y se convierte en onda, el observador ya no es alguien, es presencia pura, idéntica a la del vacío. Entonces la distancia entre Dios y el mundo se borra. Y el altar ya no está en los templos, ni en las galaxias, sino en el espacio entre dos átomos. Jesús lo expresó con una precisión de abismo cuando habló del grano de mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en el árbol más grande. Esta frase, leída superficialmente como una parábola de crecimiento, encierra un código profundo: lo divino entra por lo más pequeño. Lo eterno se disfraza de lo frágil. Lo omnipotente se esconde en lo minúsculo. El reino, el Dios verso, no vendrá con anuncios, sino que ya está aquí, esperando que lo miremos con los ojos que saben ver lo invisible en lo evidente. Por eso el sabio no se apura. El maestro no predica con voz fuerte. El alma despierta no se deslumbra con visiones. Se arrodilla ante un suspiro, porque ha aprendido que allí también habita el innombrable. Ha dejado de buscar momentos espirituales para entender que todo momento es ya una manifestación perfecta del ser. Ya no separa la práctica de la vida. Comer es orar. Caminar es comudar. Respirar es consagrar el instante. En este nivel, la atención se vuelve el acto sagrado por excelencia. No se trata de cambiar el mundo, sino de mirarlo sin velos. Cada hoja que cae, cada crujido de la madera, cada pausa entre una palabra y otra, todo se vuelve partitura del gran silencio. Y ese silencio no es un fin de la experiencia. Es el rostro real de Dios cuando ya no necesita ser explicado. Lo dijo el sabio Zen de G.N. Cuando entendemos que las cosas son preciosas como son, no necesitamos alcanzar el nirvana. Porque Dios no habita más en la idea del absoluto que en el aroma del pan que sale del horno. Y el alma que lo ha reconocido ya no se divide entre lo espiritual y lo cotidiano. Vive el presente no como una espera, sino como el umbral perpetuo donde Dios se revela sin decir nada. Entonces todo es oración. No como súplica. No como fórmula. Sino como estado vibratorio del ser. Cada gesto es sagrado. Cada instante es plenitud. Y en esa plenitud, que no depende de condiciones, la presencia se convierte en el verdadero templo, no fuera, no arriba, no en los libros, en lo que está aquí, ahora, mirándote mientras lees esto. La revelación final no es grandiosa. Es humilde como la gota que cae en la tierra. Dios no llega con trompetas ni signos celestiales. Dios llega cuando dejas de mirar hacia afuera y reconoces que todo ya vibra con lo sagrado que nunca se fue. Ejercicio práctico, oración silenciosa para habitar el instante como plenitud. Este ejercicio es una oración sin palabras. No la construyes. La permites. Siéntate en silencio. No pongas música. No intentes concentrarte. Solo preséntate. Cierra los ojos y respira una vez, suavemente. Lleva tu atención a algo mínimo. Puede ser el roce del aire en tus labios, el peso de tu cuerpo sobre la silla, el pulso en tu muñeca. No pienses en eso. Habítalo.
No lo describas. Siente que eso es todo. Nada más es necesario. Repite interiormente, sin voz, estas palabras lentas. Este instante es completo. Dios no está en otro lugar. Yo no estoy incompleto. Todo está aquí. Y lo que habita aquí es suficiente. Quédate en esa vibración. Si viene un pensamiento, no luches. Solo vuelve a lo pequeño. Lo que ves, lo que tocas, lo que respiras. Allí también está Dios. Practica esta oración a cualquier hora. En medio de un día agitado, al despertar, antes de dormir. Haz de cualquier acto una ocasión para recordar, lo infinito no se manifiesta en lo grandioso, sino en lo presente. Capítulo 13. El camino inverso, cómo descender sin caer. Después de haber tocado el centro sin bordes, de haber recordado lo no nacido, de haber habitado el espacio entre dos átomos como el verdadero altar del ser, no queda más que volver. Volver a la calle, al cuerpo, al ruido del mundo. Pero algo ha cambiado. Ya no regresas como buscador, ni como discípulo, ni como alguien que intenta sostener lo espiritual en lo cotidiano. Regresas como templo abierto. Y el retorno no es una pérdida, es un acto sagrado. El descenso es la otra mitad del cielo. El error más común en los senderos místicos ha sido querer permanecer allá arriba, en los planos del silencio, la expansión y la luz. Pero toda experiencia espiritual verdadera debe culminar en una integración encarnada. De nada sirve contemplar el todo si no sabes cómo mirar al otro sin perder esa totalidad. De nada sirve disolver el ego si no puedes abrazar tu humanidad con ternura. De nada sirve hablar del vacío cuántico si no puedes parar el pan con presencia y amor. El descenso, ese camino inverso, no es una caída. Es la puesta en práctica del Dios verso en el mercado, en la cama, en el tránsito, en la herida, en la sonrisa del hijo, en la factura sin parar. Aquí se revela si tu espiritualidad era evasión o transformación. Porque el mundo no es algo de lo que uno se libera, sino algo que uno aprende a habitar desde la libertad. Las relaciones se vuelven el primer laboratorio. Ya no las ves como fuentes de satisfacción o amenaza. Ves al otro como un reflejo parcial de lo mismo que habita en ti. Lo amas, no por lo que hace, sino por lo que representa, otro rostro del Dios que no puede ser hallado, pero que nunca fue perdido. La pareja deja de ser contrato. Se vuelve alianza vibratoria. Los padres, los hijos, los amigos, todos revelan en sus formas la danza infinita de la conciencia multiplicándose para recordarse. Incluso los conflictos ya no duelen igual. Porque el sufrimiento se ha revelado como una densidad que clama por ser incluida, no eliminada. Lo que antes era una ofensa, ahora es un espejo. Lo que antes era una herida, ahora es una puerta. Y el alma no busca huir del drama humano, lo atraviesa con la certeza de que el fuego que quema también purifica. No todo se calma, pero todo se comprende. Y esa comprensión cura sin necesidad de sanar. El dinero ya no es enemigo ni Dios. Es energía. Es símbolo. Es una de las muchas formas que el uno adopta para circular por la materia. Ya no lo desprecias por ser mundano, ni lo veneras como salvación. Lo honras. Lo limpias de culpa, de ansiedad, de deseo torcido. Lo usas como un canal más de tu templo expandido. Y en esa coherencia, el universo comienza a responderte con la misma claridad con que tú has empezado a vivirlo. El cuerpo ya no es resistencia, ni límite. Es territorio de lo divino. El alma ya no quiere escapar de él. Quiere descender aún más profundamente. Quiere habitar los músculos, las manos, la saliva, los huesos. Quiere hacer del cansancio una oración. Quiere hacer del hambre un acto de comunión. Ya no necesitas trascender el cuerpo. Lo necesitas vivir tan plenamente que se vuelva transparente al espíritu que lo sostiene. Y sí, aún hay miedo. Aún hay dudas.
Aún hay momentos donde la presencia parece retirarse. Pero ahora sabes que no es así. Sabes que el silencio no es ausencia, sino profundidad. Que la confusión no es oscuridad, sino ajuste vibratorio. Que el alma, incluso en su torpeza, sigue siendo el lugar donde Dios se toca a sí mismo sin saberlo del todo. Descender sin caer es volver con la lámpara encendida, no para iluminar a los demás, sino para caminar tu propio sendero con humildad. No necesitas predicar. Solo ser. No necesitas convencer. Solo irradiar. No necesitas corregir el mundo. Solo mirarlo desde la unidad que ahora respiras como fondo constante. Y eso basta. Eso transforma. Porque el mundo no cambia por imposición. Cambia por frecuencia. Y tú, alma que recordaste el Dios verso, ahora emites otra señal. Una más clara. Una que incluye. Una que perdona sin esfuerzo. Una que, incluso sin hablar, le recuerda a otros que también pueden volver a casa sin dejar de estar donde están. Así, el descenso es una bendición. No una pérdida de altura, sino una siembra de cielo en la tierra. Ya no vives para escapar. Vives para encarnar. Ya no oras para que algo venga de afuera. Tú eres la respuesta a esa oración que alguien hizo sin saber a quién hablaba. Por eso ahora caminas distinto. Ya no te apuras. Ya no compites. Ya no finges. Y aunque el mundo siga girando como antes, tú sabes que algo en ti se ha aquietado. Y ese centro inmóvil, ese lugar que viste entre dos átomos, es tu verdadera casa. Descender sin caer es haber recordado eso, y no olvidarlo más. Capítulo 14. El Espíritu Encarnado. Tecnología de la luz. Después de descender sin caer, el alma ya no puede volver a vivir como antes. No porque se le haya prohibido algo, sino porque ha recordado demasiado. Ha visto que el cuerpo no es carne, sino altar, que la palabra no es sonido, sino código, que el aire no es oxígeno, sino aliento del espíritu en forma tangible. Ahora empieza el tiempo de anclar lo sagrado en lo cotidiano, de convertir lo aprendido en arquitectura viva. Y para ello, el alma debe comprenderse como lo que siempre ha sido, una tecnología de luz encarnada. En este nivel de conciencia, ya no se separa lo espiritual de lo físico. La alimentación es oración molecular. La respiración es software divino. El tacto es sacramento. Y la palabra es llave vibratoria que reprograma el código original de la creación. El ser humano, visto desde aquí, no es un cuerpo que tiene alma, sino un campo de conciencia estructurada que utiliza materia para expresar la divinidad. No hay nada ordinario en esta forma que habitas. Cada célula es una biblioteca. Cada sistema, una sinfonía. Cada órgano, un mantra viviente. La ciencia del ADN ha empezado a revelar el misterio. En sus secuencias hay más que información biológica, hay lenguaje estructurado. Investigaciones como las del biofísico ruso Peter Garyaev sugieren que el ADN no solo responde a estímulos físicos, sino también a frecuencias de luz, sonido y conciencia. Se ha observado cómo ciertas palabras pronunciadas con intención clara pueden modificar patrones de expresión genética, no de forma simbólica, sino real. Esto significa que el cuerpo escucha, interpreta y responde a lo que la conciencia emite. Esto no es metafísica romántica. Es física vibracional aplicada. El ADN es una antena. Una espiral receptora de campos de información. No está aislado en el núcleo celular, está en diálogo constante con el entorno electromagnético, con el campo cuántico, con la intención emocional. Por eso, cada palabra que dices, cada pensamiento sostenido, cada silencio vibrante, es una instrucción que afecta la biología del alma encarnada. Pero no basta con conocer esto. Hay que convertirlo en práctica, en disciplina, en estilo de vida. El espíritu no busca ser adorado, sino encarnado. Y esa encarnación requiere hábitos sagrados. No como dogmas, sino como gestos conscientes de integración.
La alimentación, por ejemplo, deja de ser un acto mecánico. Lo que ingieres no es solo materia, es vibración. Cada alimento contiene luz estructurada, información ancestral, resonancia telúrica. Comer se vuelve un acto de comunión con la tierra. Se elige no solo por nutrientes, sino por frecuencia. No se trata de restricciones rígidas, sino de escucha interna vibracional. Esto que entra a mi templo alimenta la luz o la densidad. La respiración se transforma en tecnología espiritual. Ya no es inconsciente. Se vuelve instrumento de recalibración. Al inhalar, no tomas aire, tomas presencia. Al exhalar, no sueltas dióxido de carbono, liberas memorias cristalizadas en la carne. Cada ciclo respiratorio es un ciclo de muerte y resurrección. Por eso muchas tradiciones lo colocaron en el centro del despertar, el pranayama del yoga. La respiración holotrópica, la coherencia cardíaca de Earmat, todas apuntan al mismo principio. Respirar es programar el campo desde adentro. El tacto también se vuelve lenguaje de luz. Ya no tocas por necesidad, sino por consagración. Una caricia se convierte en transmisión de orden. Un abrazo es intercambio de patrones lumínicos. La piel ya no separa, conecta. El cuerpo ya no es límite, es interfaz. Cada vez que tocas con conciencia, se alinean líneas de tiempo, se derriten memorias congeladas, se comunica el espíritu sin necesidad de palabra. Y sin embargo, la palabra sigue siendo clave. No por lo que dice, sino por lo que resuena. La tradición hermética ya lo había afirmado, el verbo es creador. El Génesis lo expresa sin ambigüedad, y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. En el Evangelio de Juan, se reafirma, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Pero la verdadera revelación no es que Dios crea con la palabra. Es que tú, en cuanto parte de Dios, también lo haces. Cuando hablas, programas. Cuando nombras, modelas. Cuando bendices, expandes. Y cuando maldices, aunque sea en pensamientos, contraes la luz de tu propio templo. Por eso, al comprender la palabra como tecnología vibratoria, dejas de hablar por hablar. Tus frases se vuelven códigos. Tus silencios, calibraciones. Tus decretos, emanaciones que alteran la realidad cuántica que habitas. Y todo esto, esta tecnología de luz, no es para dominar el mundo. Es para consagrarlo desde adentro. No se usa para controlar. Se usa para ordenar el templo corporal como una antena coherente con el Dios verso. Cada gesto cotidiano se vuelve liturgia. Cada acto, un movimiento sagrado. No necesitas nuevos rituales. Solo necesitas hacer de lo cotidiano el nuevo altar. El espíritu encarnado no se reconoce por sus poderes, ni por sus palabras brillantes. Se reconoce por su presencia vibrante, silenciosa, organizada, amorosa. Vive sin imponerse. Irradia sin necesitar atención. Transforma sin querer hacerlo. Porque ha entendido que no está aquí para buscar a Dios, sino para ser su manifestación encarnada en cada célula, en cada palabra, en cada respiración. Ejercicio práctico, activación del templo corporal mediante visualización celular y palabra consciente. Haz este ejercicio de pie o sentado, con la espalda recta. Dura aproximadamente 10 minutos. Es una práctica de reprogramación vibracional del cuerpo como templo de luz. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. Al exhalar, siente que algo se suelta. Visualiza tu cuerpo como una arquitectura sagrada. No de huesos y músculos, sino de luz, columnas, arcos, salones, escaleras. Todo está hecho de vibración organizada. Tú eres el templo. Lleva tu atención al centro del pecho. Visualiza un pequeño sol allí. Su luz es dorada y suave. Siente que ese sol empieza a irradiar calor e inteligencia por todo tu cuerpo. A cada inhalación, la luz se expande por tus células. A cada exhalación, libera densidad acumulada.
Ahora, di mentalmente o en voz baja, con absoluta presencia: yo soy el templo del Espíritu. Mi cuerpo vibra con la inteligencia de la luz. Cada célula recuerda su perfección original. Mi palabra es sagrada, mi alimento es sagrado, mi silencio es sagrado. Yo soy el Espíritu encarnado, consciente y luminoso. Permanece en silencio. Deja que el cuerpo registre lo dicho. Observa si sientes hormigueo, calor, calma. No analices. Solo presencia plena. Abre los ojos lentamente. No corras a hacer otra cosa. Quédate unos segundos en ese estado. Haz este ejercicio al despertar o antes de dormir. Después de algunos días, no necesitarás guiarlo, tu templo recordará solo.